El propósito de este video es poder hacer la simulación del circuito mixto visto previamente. Estoy ejecutando Proteus 8 demostración. El circuito que analizamos. Acá están los resultados que obtuvimos. Calculamos reactancias, impedancias, corriente total, corrientes parciales, caídas de tensión, potencia activa, reactividad aparente, y también hicimos los dibujos del diagrama del tiempo, diagrama fasorial y triángulo de potencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Simular para ver si estos resultados se condicen con la simulación. Aquí se abrió Proteus, nos vamos a nuevo proyecto. Como no podemos guardar nada, porque estamos con la versión de demostración, le damos a siguiente, siguiente, siguiente hasta finalizar. Vamos a los materiales, letra B, res para la resistencia. Ahí está, doble clic. Cap para el condensador, el capacitor, doble clic. Alternator para nuestra fuente alterna, y para la bobina Real Ind, doble clic. Armamos el circuito. Ahí está nuestra fuente. Teníamos una resistencia. Vamos a mirar el circuito. Bobina y condensador en paralelo. Bobina, voy a girar un poco acá el componente, donde ese círculo, flecha en forma de círculo. Condensador, lo mismo, condensador. Un poquito de esto, ahí está. Voy a conectar los instrumentos de medición. Acá hay el icono para dicho instrumento. AC voltmeter, vamos a irle voltaje a la fuente, voltaje a la bobina y voltaje al condensador. Y le vamos a medir también el voltaje a la resistencia. Para los amperímetros vamos a medir corriente total y corriente a la bobina, corriente al condensador. Bien, están todos los componentes. Esto lo vamos a mover un poco. Aquí. Recuerde, botón derecho marca el componente, con el izquierdo lo puede arrastrar. Creo que ahí estamos. Ahí sí, este lo vamos a subir un poquito. Bien. De la fuente nos vamos al amperímetro para que mida corriente total. Del amperímetro a la resistencia. De la resistencia al amperímetro para que mida la corriente de la bobina. Y de la bobina cierro el circuito. De acá de este nodo, donde viene la corriente total que se distribuye a través de la bobina y el condensador, vamos al amperímetro. Del amperímetro al condensador, y del condensador cierro el circuito. Conectamos los voltímetros a la fuente para poder determinar si efectivamente el voltaje de la fuente es el que corresponde de acuerdo a nuestros cálculos. El voltímetro a la resistencia, voltímetro a la bobina y voltímetro al condensador. Cambiamos los parámetros de los componentes del circuito, 200, 10 y 10. Que vale 200 ohm, doble clic en la resistencia, 200, doble clic en la bobina, 10 mili, y doble clic en el condensador, 10 micro. Recuerde que por defecto acá aparece en nano, así que tenemos que cambiarlo por la letra U minúscula que representa micro. Estamos fuente 50 ángulo de 0, pero ese 50 es RMS, y acá el alternador me va a pedir el valor PIC. Entonces nos vamos a la calculadora. 50 lo divido por 0,707 para que me dé el voltaje PIC, 70.72, punto, no coma, y trabajamos nosotros con 50 Hz en el circuito. Ahí estaba el dato de la frecuencia. Bien, le damos play a esto.
Voy a ampliar un poquito. Ahí está. Y voy a hacer algunos cambios en algunos instrumentos que me está marcando 0, por ejemplo. Este solamente voy a cambiar, que me está marcando 0. Entonces lo voy a pasar a Miriam Pérez. A ver, con Miriam Pérez, ahí hay un valor significativo. Ya, con estos datos podría hacer la comparación. Vamos a recortar este dibujito. Lo voy a llevar al circuito acá para poder hacer la comparación. Y veamos. Veamos, corriente total, 0.25, 0.25, perfecto, nos dio exactamente lo mismo, ahí está, 0.25, 0.25, check. Veamos la corriente en la bobina, 0.25, y acá nos dio 0.25, perfecto. Corriente en el condensador, nos da 1, 2, 3, 2,48 miliamperes, y acá nos da 2,57, perfecto. Al ser una unidad muy pequeña, las variaciones se van a reflejar en la medida en que usemos más o menos decimales, ¿ya? Entonces vamos a buscar valores aproximados, ¿ya? Ojalá lo bastante cercano. Nos vamos con las tensiones. Tensión de la fuente, 50 volt, efectivamente, ¿ya? Ese era el dato, 50 volt, ahí lo tenemos, 50 volt. Tensión en la bobina, 0,8. Tensión en la bobina. Acá está. 0,79, perfecto. Ahí está. Check. Y 0,8 también en el condensador, obviamente. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Bien. Y finalmente el voltaje en la resistencia, que a nosotros nos da 50. Y acá da 49,9. Muy certero el resultado. Bien. Entonces con esta simulación podemos corroborar que efectivamente los cálculos se condicen con la simulación, por ende están bien realizados.